Buenos días, RD, de vuelta. Caramba, qué bueno que están con nosotros. Ya les había adelantado que vamos a estar conversando acerca de todo este proceso migratorio que hay en el mundo entero. Y el caso que nos afecta también a nosotros con respecto a nuestro país, hermano y vecino. Vamos a recibir con muchísimo placer y orgullo al general Miguel Ángel Cordero, quien es experto en geopolítica, entre otras muchas más virtudes, ¿verdad? Porque si me pongo aquí con el currículum de esta estrella... Pero sobre todo soy, ante todo, buenos días, Buenos RD, días. pero ante todo soy un fiel admirador de tu programa, de tu persona. Gracias. Y siempre presto a apoyar en estos temas tan candentes para que ese público que te sigue pues pueda dirimir entre qué es lo cierto y qué es lo falso, pero en realidad la determinación es de ellos. Así es. Yo creo que básicamente la otra vez nosotros nos quedamos como conversando acerca de las migraciones y es un tema álgido importantísimo, sobre todo ahora que nosotros tenemos estas situaciones con nuestro país hermano Haití y que por cierto ya tenemos un primer ministro. Que no te escuchen algunos historiadores dominicanos Ay. hablar del hermano, que no te escuchen porque te van a satanizar. Pero le voy a decir algo, Porque... si hay una persona en este país que tiene una postura altamente patriótica, soy yo. Ahora bien, tampoco la idea no es conflictuar, yo creo que la idea es armonizar, independientemente de que está muy sabido cómo han sido los acontecimientos históricos entre las relaciones dominico-haitianas. Precisamente por eso, porque después del año 2010, cuando se suscitó el famoso terremoto, pues República Dominicana acogió con beneplácito a esa nación vecina. Así es. De una manera afable, ya éramos más condescendientes y hubo una asimilación de lo que era un proceso migratorio que luego se transformó en lo que fue una avalancha migratoria. Y esa avalancha se fue dando de una manera consciente, no inconsciente, de una manera consciente, que a través de esos procesos migratorios se fueron cediendo espacios territoriales en la República Dominicana que forjaron lo que se llaman enclaves étnicos, como lo es el espacio ahí de Fiusa. O sea que ya nosotros tenemos en el país un enclave étnico de Haití en esa comunidad de Bávaro, Punta Cana. Claro, aquí tenemos varios, en la Altagracia, varios espacios étnicos que nuestras autoridades no lo quieran reconocer de esa manera. Pero eso es muy grave, general. No, eso no es tan grave. ¿Por qué eso no es grave? ¿Por qué no es grave? Porque los procesos migratorios, lo primero que deben entender y comprender los gobernantes, son tan naturales como la vida misma. Ahora, tú mencionabas hace un rato sobre lo que son las políticas de Estado. Escúcheme, general, me gustaría que usted como que edifique a la audiencia y le diga brevemente lo que es un enclave étnico para que estemos claros. Un enclave étnico es una porción territorial en la cual se viene dando una migración y se estancan ahí en ese espacio territorial ciudadanos que no se corresponden per se, como podríamos decir, a esa nación de ese espacio real. Ejemplo, si nos vamos por ejemplo a lo que es Kosovo, anteriormente allá en los Balcanes, lo que era la antigua Yugoslavia de Tito, Kosovo era un espacio de lo que era Serbia y fueron migrando una serie de albaneses y se establecieron ahí en ese espacio. Y los serbios tuvieron que salir corriendo. Y entonces los serbios fueron cediendo ese espacio, pues ya Kosovo es un estado. Y nosotros, ¿usted cree? Porque hay gente que dice que en 10 años ya nosotros perderíamos el país. ¿Usted cree que en 10 años el dominicano tenga que salir corriendo? Eso no es cierto, eso no es cierto. Nosotros, o en 20 años. Nosotros los dominicanos hemos ido cediendo espacio porque padecemos de una tortícolis norteña. ¿Cómo? Tortícolis norteña. ¿Cómo así? Nosotros miramos hacia el norte. Ah, sí. Hacia Estados Unidos. El dominicano que le gusta cambiar su estilo de vida,
piensa que para cambiar su estilo de vida o se va a Europa o se va a Estados Unidos. Estados Unidos queda más cerca y tenemos más facilidades, porque allá tenemos ciertos enclaves también étnicos. La comunidad las comunidades dominicana de Washington Heights en Manhattan. Las comunidades. Eso es un enclave étnico. Esos son una especie de enclaves étnicos. Okay. Donde existe una agrupación de nacionales que se radican en una misma zona, y por eso los políticos tienen una tendencia a buscar el apoyo de esas pequeñas comunidades con el objeto de ¿qué? De ganar o tener una ganancia de causa para fines electorales. Aquí votos, tenemos, sí, por ejemplo, el pequeño Haití. Que tiene muchos años. Tiene muchos años. Sí. ¿Cómo tú sacas esa comunidad de esos espacios? Pero mira una cosa, general, que es la parte que a mí me ocupa y me preocupa. Una cosa es un enclave étnico, como usted señalaba, y como decíamos, allí en Nueva York hay un importante enclave dominicano, en Nueva York, en Manhattan, en Washington Heights, pero allí la policía regula todo. Pero lo que yo veo aquí con un enclave étnico que hay en el hoyo de Friusa, en Bávaro, en la Altagracia, es que ahí no puede ni entrar la policía, que ahí no puede ni siquiera un dominicano pensar entrar o pasar, porque hay problemas. Fíjate, hay un desconcierto y un desconocimiento en lo que es el hoyo de Friusa. El hoyo de Friusa no es netamente haitiano. No. No, hay un error en cuanto a eso. Existe una población dominicana y el comercio dominicano está radicado en un 80% en ese espacio. Lo que pasa es que hacen más ruido unos pocos que unos muchos. La población haitiana es reducida, pero es muy notoria. ¿Por qué? Porque está en el enclave prácticamente de una zona turística. Es muy notoria y se hacen sentir porque imponen o buscan imponer su cultura para conllevar a lo que se llama un proceso de amalgamación. Y en esos procesos de amalgamación, esos procesos de amalgamación, que son procesos mediante el cual la cultura se confunde y que los dominicanos empiezan a bailar el gagá sí, y a hablar el creol y a escuchar las misas en creol. Entonces, son procesos de transculturización que se dan, que es a lo que en geopolítica llamamos un proceso de amalgamación, donde ya se casan dominicanos con haitianas y viceversa, y donde ya hay hijos concebidos entre ambos que son de una nacionalidad mixta, porque los hijos de haitianos siguen siendo haitianos acorde a su constitución, no pierden su nacionalidad. Y acorde a la constitución nuestra. Y acorde a nuestra constitución, si son hijos de dominicanos, adquieren una nacionalidad dominicana. Y se da el caso de que hay dominicanos que por 2 pesos declaran un hijo que no le corresponde como hijo propio, lo declaran como dominicano. Que ya esa no es una corrupción del Estado ni de las autoridades, sino de manera personal de una persona, de una gente. Es algo que ha conllevado, por ejemplo, a la, podríamos decir, a la decadencia de la democracia en un sistema donde las políticas públicas son débiles, porque si un dominicano va a declarar un hijo que tuvo con una haitiana, hay que ver qué prueba aportas. Pero entonces, general, con lo que usted me está diciendo del proceso de amalgamación, ¿eso pudiera traer como consecuencia en unas cuantas décadas, 10 años, 20 años, 30 años, que definitivamente no haya dominicanos puros? No, habrá dominicanos. Lo que pasa es que ya no vamos a ser descendientes de las 3 razas. No. Habrá dominicanos. El asunto está que habrá una mezcolanza tan grande que para tú distinguir el dominicano tendrás que buscarlo con una lupa. Ay, tú no sabrás mío. Cuál es el haitiano y cuál es el dominicano. Qué barbaridad. Porque se va a coexistir en un mismo espacio territorial a través de un proceso que se da de una manera inconsciente. Pero los que somos conocedores, por ejemplo, de lo que son las leyes geopolíticas, sabemos que es un proceso que se está dando. Algunas personas me dicen a mí, estudiosos, historiadores, me han dicho, no hagas esos vaticinios, Cordero, porque en verdad, pero es la verdad, es alarmante, pero es la realidad. Sí. Si tú te vas, por ejemplo, a la zona fronteriza, a la Jabón, a todo, óyeme,
conviven dominicanos con haitianos como si no fuera nada. Son compadres. Y los dominicanos han aprendido a hablar, creo. Y han aprendido. Ahí en esa zona, precisamente por ese proceso de amalgamación, fue que se perdieron algunos territorios como Incha, San Miguel de la Atalaya. Que hay que decir que en Incha nació Pedro Santana. Yo le llamo el antihéroe, porque ha sido héroe dentro de lo que fue la independencia nacional, pero a posteriori fue un anexionista que traicionó la patria. Pero él nació en ese territorio que originalmente era dominicano y que hoy en día pertenece a Haití. Si tú te preguntas de dónde es Pedro Santana, es haitiano ahora mismo. Al final era haitiano, sí. Es haitiano porque en este momento, en el momento en que él nació, se correspondía a la parte dominicana, pero luego esa parte fue cedida, producto de que de lo que estamos hablando, de que se convirtió en un enclave étnico y posteriormente en un enclave territorial, porque ese es el gran riesgo. Claro. Que los enclaves étnicos adquieran tanta fuerza, porque a nivel de la frontera, por ejemplo, se da el caso de que se van mudando y se desconoce en un momento determinado lo que es la línea fronteriza. Para tú retirar esa población, hay problemas serios. Si lo haces por la fuerza, tiene la comunidad internacional arriba. Si lo haces de una manera sigilosa, tiene que evacuar muchos recursos. Entonces, es un asunto de que los gobernantes tienen que someter políticas públicas a nivel de frontera y sobre todo a nivel migratorio si queremos pausar, si queremos demorar un proceso que se viene dando no solo en la frontera dominico-haitiana, eso se da en todas las fronteras, porque las fronteras son permeables, y ahí vemos la frontera de Estados Unidos con México, ay, papá, donde ingresan diariamente unos 5,000 migrantes, pero de México, no de diferentes nacionalidades. Pero aquí nosotros tenemos migrantes. Los únicos que no se van para Estados Unidos son los canadienses, que no les importa. No les importa porque su desarrollo. ¿Quiénes migran? Aquellos que andan en búsqueda de mejores condiciones de vida, de un estilo de vida diferente. Y por eso hay una ley geopolítica que dice y establece que dentro del contexto de las migraciones se dan por falta de recursos. Las palomas solo vuelan donde hay pan. Y las migraciones como resultado de las necesidades de los pueblos, de la crisis de los pueblos, de la crisis no solo económica sino de gobernanza, generan un entuerto en lo que se llama los sistemas políticos. Y si los sistemas políticos, y con ellos sus directores, los gobernantes, no establecen políticas públicas en el ámbito de lo que son los factores del poder nacional, en el ámbito político, en el ámbito económico, que a través de lo que se llama la voluntad política, en el factor político, se requiere y se establecen medidas y condiciones para que la población no tenga que emigrar a otros lugares a través de la explotación de los recursos que nos aporta la geografía para mejorar la economía y por ende lo que es el bienestar de la sociedad. La sociedad no tiene que pensar en migrar. Y tú dices, pero en Canadá no se tiene ese problema con Estados Unidos porque no tienen que emigrar. Exacto, porque es como un mundo ideal que no existe de este lado del mundo, por ejemplo, y en otras partes como Asia, Europa. Puede existir, porque tú ves Taiwán, los taiwaneses no viven migrando hacia ningún lugar. Los japoneses no viven migrando porque su calidad de vida es diferente. El Estado se ha preocupado para que su condición de vida esté dentro de su espacio geográfico, no fuera. Ya si viajan en busca ya de una inversión, en busca de una relajación. Y son los menos, además. Son los menos los que viajan. Pero usted señalaba, general, acerca de las políticas de Estado. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana nosotros tenemos políticas claras con respecto a la posición que tenemos con Haití. El gobierno dominicano ha sido también riguroso, contundente y ha dicho, bueno, nosotros no podemos permitir aquí refugiados, nosotros tenemos que deportar a los que están en condición irregular, nosotros acá tenemos nuestras políticas. Pero ¿qué pasa? Hay una presión internacional.
Ahí yo me pregunto, y le pregunto a usted, general, ¿será que es verdad aquella teoría conspiratoria de que hay un orden establecido a nivel mundial para llevar a los países a esa debacle migratoria que está socavando la identidad propia de cada nación? Mira, hace aproximadamente como unos 15 años, bajo el concepto de lo que es que el mundo es una aldea global. Exacto. Ese concepto que nos vendieron con la intención de difuminar lo que son las fronteras. Una frontera... Difuminar wow. la frontera, porque es una pretensión de lo que es la parapolítica en el ámbito de las relaciones internacionales. Romper con los procesos de interferencia de la movilidad, pero lamentablemente esa política que estableció la parapolítica, valga la redundancia, ya se ha ido perdiendo por el hecho de que ya los estados han vuelto de nuevo a cuidar su frontera, porque se han dado cuenta que las migraciones están perjudicando sus sistemas económicos y con ellos sus sistemas políticos. Pero los que están afectados, pero por ejemplo, en el caso de Haití, a ellos nunca le va a afectar la migración que tenemos nosotros. No, porque ellos tienen más control que nosotros sobre el proceso migratorio. Ah. Para tú cruzar de aquel lado, tú debes tener una visa. Una visa, eso es increíble. Para tú ir a un hospital, tú necesitas tener un soporte. Y tener dinero. Tener dinero, tiene que hacer un depósito, tiene que cumplir con una serie de requerimientos que ellos tienen, porque tienen un protocolo. Pero ¿y por qué aquí no se puede instaurar? Porque aquí nosotros somos la parte débil. Entendemos que el poder nacional de aquí es más fuerte que el de Haití, pero en verdad es más débil. ¿Pero por qué? Porque tú lo acabas de decir hace un momento, porque la comunidad internacional entiende que República Dominicana es la herbacea de la República Haitiana, y como ellos son más débiles, nosotros debemos darle el todo, porque ellos son los necesitados. Pero allí tú no puedes ir a hacer bulla, porque te pican prácticamente. Okay. Allí en Haití todo está regulado, y si no lo regula el Estado, que ahora mismo está en un proceso de composición a través de la designación de una serie de entidades, y que esperamos que así sea, porque no hay hasta el momento con quién dialogar y establecer límites sobre los procesos migratorios. Pero por ello la comunidad internacional ha entendido que es un deber de la República Dominicana, que tiene más posibilidades, ayudar a los vecinos, no a los hermanos, sino a los vecinos. Bueno, señores, se nos agotó el tiempo, general, pero Qué pena. Al final creo que hemos tenido claridad para entender este proceso migratorio entre República Dominicana y Haití, y esperar. ¿Usted tiene esperanza de que podamos ahora tener una concertación diferente y que Haití y República Dominicana puedan limar asperezas? Mira, la esperanza es lo último que se pierde. Y por eso te decía que dentro del contexto de las leyes geopolíticas, nosotros representamos un área valiosa. Un área valiosa no solamente para la República de Haití y sus nacionales, sino para Centroamérica y muchos latinoamericanos, que sus condiciones de vida no están todavía al nivel de la República Dominicana. En Haití los procesos de reestructuración política han empezado. Solo esperamos que la comunidad internacional, como mismo se ha abocado a exigirle a la República Dominicana que apoye la desbandada de sus nacionales hacia nuestro territorio, se preocupe por darle apoyo a esas nuevas autoridades para su recomposición. Y no solo eso, que lo apoye no solo económicamente, sino moralmente, para la construcción de un nuevo Estado. Amén. Muchísimas gracias al general Miguel Ángel Cordero, escritor experto en geopolítica, maestro de generación en generación. Y así nosotros culminamos en el día de hoy, yo con la firme convicción de que ha sido un conversatorio que ha llevado luz a todo este conflicto migratorio. Tenemos temas pendientes Así todavía, porque los procesos migratorios, que son tan antiguos como la humanidad misma, no concluyen simplemente con la organización de lo que se llama un Estado. Y
de sus intereses, sino que van más allá de lo que es la conformación y el realineamiento del Estado, porque está muy ligado a lo que es la voluntad de lo que es la comunidad internacional. Bueno, pues gracias, ahí está todo muy bien dicho. Así que el próximo lunes, recuerden ustedes, Buenos Días RD. Bendiciones.